Un día como hoy, pero del 2022, fue que empecé a crear contenido para este canal que inicialmente iba a ser un poco más serio que el resto. Pero pues aquí estamos, con el formato actual que realmente lleva un poco menos desde que llevo subiendo videos cada mes a este canal. Y como la fecha de aniversario coincide con una tragedia ya comentada en el año pasado, ahora vamos a abarcar otra de las tantas catástrofes que han asolado a diversas partes del mundo. En este caso en el mes de septiembre, particularmente una que ocurrió en mi país con casualidades dignas de una película de catástrofes. Por lo que hoy en Universo B trataré el tema como aniversario de los terremotos de 1985 y 2017 en México. En este caso precisamente vamos a tocar lo más detalladamente posible a estas dos catástrofes naturales y todo lo relacionado a ello, incluyendo un pequeño contexto de cómo venía la situación del país y qué impacto tuvo para las consecuencias del terremoto, las propias consecuencias inmediatas o las que siguen actualmente a 39 y 7 años de los mismos, entre otras cosas, que nos explican en cierta medida cómo fue y es la respuesta de México ante este tipo de desastres naturales. Además de separar y explorar todos los temas ya mencionados, al final igualmente incluiré cosas más relacionadas al tema del aniversario del canal y sobre todo algunos avisos importantes de cara al futuro del canal evidentemente. Pero en fin, ahora sí sin más relleno que comentar, vamos precisamente de una vez al tema de este video. En este caso cabe aclarar primero que el país está ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, lo cual hace estar entre medio de 5 placas tectónicas, así no sea acreedor a tener bastantes volcanes activos y sobre todo sismos, que como ya expliqué en un video anteriormente, el daño de los terremotos o sismos depende de muchos factores, pero como México no está ayudado por la casualidad geológica, depende mucho de que las autoridades estén preparadas para su estudio, prevención y accionar cuando ocurran los siniestros, a lo que en la actualidad podríamos decir que sí, digo podríamos por lo que va a tocar en el punto del 2017. Pero pues durante los años 80 ni siquiera teníamos tanta preparación para esos fenómenos, y se juntaron múltiples factores para que el país sufriera precisamente uno de sus mayores sismos en su historia. Y un punto muy importante a aclarar, puede que para muchas personas que tienen la desgracia de vivir en zonas todavía más propensas a sismos e incluso más fuertes de la magnitud los mismos pueden parecer chistes, pero recordemos que tenemos que tener en cuenta que este país, por lo que se ha tenido registros, no ha sufrido de siniestros tan fuertes como en Chile o Japón por ejemplo, además de que las consecuencias son más fuertes por demás factores sociales y de infraestructura, que precisamente voy a contar a continuación, ahora sí, adentrándonos en el primero de los siniestros a tratar en el día de hoy. A mí la verdad no me gusta mucho hablar de política ni meter temas de la misma, más cuando estamos hablando en este caso de una catástrofe natural y que tiene que ver más con la ciencia, pero pues en este caso me tengo que adentrar en la cagadota de política que tenemos en México, peor en los años 80. El país pues básicamente estaba sumido en una crisis económica bastante fuerte, por malísimos manejos del gobierno de Miguel de la Madrid, que a pesar de ello, hasta inclusive se pudo organizar un mundial de fútbol, pero pues obviamente gran parte de los mexicanos se encontraba en una situación delicada por las altas tasas de desempleo, la inflación y el bajón de poder adquisitivo. Sumadas estas cuestiones económicas, producto de una política de 5 pesos, ahora tenemos a que primero, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, está construido bajo un lago no secado al 100%, además de lo más fuerte. No teníamos ningún sistema serio de prevención, protocolos de emergencia y sobre todo rescate posterior a los terremotos. Únicamente contábamos, y contamos todavía, con el famoso Plan DN3E, Plan para Auxilio a la Población Civil por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Pero pues más allá de ello, para la suerte eterna que vive nuestro país, en los años anteriores se juntaron dos desastres, la erupción del volcán Chichonal en el 82 y la explosión de San Juan Ixhuatepec del 84, de los cuales a duras penas este plan implementado por las Fuerzas Armadas tenía abasto para cubrir. Imagínense que para este punto no existía ni siquiera protección civil a nivel nacional, uno de los rectores clave que servirían para el 2017, pero para los habitantes de la capital del país, que rozaban en ese entonces los 10 millones y sus alrededores sobre todo, sufrían fuertemente el siniestro que estaba por acontecerse en este ambiente económico y social bastante paupérrimo. Localizado frente a las costas de Michoacán, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, a las 7:17 de la mañana del jueves 19 de septiembre de 1985 ocurrió el terremoto, golpeando primero al propio estado de Michoacán como Guerrero, para 2 minutos después golpear fuertemente al entonces DF, con una magnitud de la escala de magnitud del momento de 8.1, con una duración de 4 minutos aproximadamente, justamente en la hora cuando la vida común de los habitantes de la ciudad empezaba, con muchos yendo a la escuela, trabajo o inclusive seguir en sus casas, y ahí
empezaba el propio sismo, siendo bastante popular en la actualidad las múltiples reacciones en vivo por las televisoras que empezaban a hacer sus noticieros y fueron sorprendidos como el resto de la población civil. Con el evento, muchos de los edificios que no contaban con refuerzos adecuados, incluyendo estudios de televisión, escuelas, restaurantes, hoteles, edificios administrativos, hospitales y más, con personas adentro, colapsaron o se dañaron severamente para acabar cayendo un día después por la réplica. Aunque mucha gente lo compara con el siguiente que veremos en unos minutos, más por un motivo que a muchas personas les pareció una macabra coincidencia, pues este terremoto, al ser ligeramente más cercano a la superficie, con más duración sobre todo, 4 minutos de infierno en un terremoto no es poca cosa, y su magnitud 40 veces más fuerte, pues apaga y vámonos. Se empeora todo con las consecuencias y los desastres administrativos para manejar las catástrofes por aquel entonces, para que las consecuencias sigan todavía a casi 40 años del siniestro, peor por lo que ocurrió en el 2017. Las consecuencias de este terremoto son extensas, empezando por las víctimas fatales, que no fueron pocas, pero por los cálculos no son exactos todavía, variando de las apenas 2000 por parte de los primeros conteos hasta las 40.000 que se estiman actualmente. Lo principal que dejó sin hogar o vida a muchas personas en sí fue que primero, como muchos edificios no estaban bien reforzados para soportar un sismo de tal magnitud, a pesar de vivir en una zona altamente sísmica, fue la réplica del día siguiente, ya que muchos de estos están debilitados más no hechos polvo. Lo que los convirtió precisamente en polvo fue la réplica. Entre tantas las consecuencias, una de las imágenes más perturbadoras fue ver al Parque Delta, un estadio de béisbol de la Ciudad de México, lleno de ataúdes para albergar a las víctimas para sus familiares, al estar las morgues y hospitales o llenos hasta las pelotas o directamente colapsados como el Hospital Juárez. Ya para el correr de los días, y lo que sigue siendo una clara muestra del pésimo manejo del gobierno mexicano, fue el rescate y el auxilio a los atrapados en los escombros, el manejo de los fallecidos y los damnificados, en donde pues simplemente se desmeritó la gravedad hasta para inclusive interrumpir el despliegue del ejército, aunque eso sí, no impidiendo que los propios capitalinos tuvieran que salir con todo lo que tuvieran para hacer la labor precisamente, rescatando afortunadamente a unas 4000 personas hasta 10 días después del sismo. Aunque dejando de lado las consecuencias inmediatas, ahora para las demás a largo plazo, se notó que muchas de las construcciones que no llevan ni 30 años eran las más perjudicadas por el sismo debido a precisamente la mala infraestructura. Mejor soportaron muchas estructuras de hacía cientos de años, como por ejemplo la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, entre otros muchos. Además de que pues la pérdida de los pocos empleos y daños materiales, los traumas psicológicos y las secuelas de los afectados era una hecatombe bastante fuerte, pero hubo dos consecuencias muy notorias. Primero obviamente la política, lo cual será las bases para otra hecatombe de crisis políticas en los 90s y 2000s, por semejante descontento con el gobierno y su ineptitud en esta catástrofe. Véase solamente por ejemplo el merecidísimo abucheo del presidente durante la inauguración del Mundial en el 86. Doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. A pesar de ser golpeada mucha de la infraestructura, no será impedimento para que el evento se celebrase un año después. Pero lo más importante fue la implementación de, ahora sí, fuertes medidas para la prevención de futuras escenas como las vividas, entre ellas la creación del sistema de alerta sísmica mexicano. De aquí viene el sonido que atormenta a los capitalinos, la infame alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Aunque esta realmente se montó varios años después. También más apoyo al Servicio Sismológico Nacional y lo más importante, la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, aunque hasta el 86, para ahora sí estar mucho mejor preparados para no solamente sismos, sino también otro tipo de desastres para complementarse con el plan DN3. Esto sumado a que por cierto las escuelas desde entonces se promueve una campaña de concientización hasta en zonas no sísmicas, e igualmente este día será recordado durante muchos años como otra de las múltiples tragedias que sufrió nuestro país, más no será la última y mucho menos en ese mismo día, pero 32 años después. Nos ubicamos ahora en 2017, donde pues el país ya ha sufrido mil y un cosas aparte de lo ocurrido en el 85. No solo hablo de lo típico, desastres naturales, violencia y corrupción, sino que pues ahora el gobierno y la población civil están muchísimo más preparada como lo acabo de comentar, pero por una casualidad increíblemente mala, mientras apenas estaba contando los daños provocados por un sismo aún más grave en Chiapas, 8.2 en la escala de magnitud del momento, ocurrido 12 días antes, en la mañana del 19 de septiembre, 32 años después de aquella mañana triste, todo parece normal como un día más para recordar esa tragedia y sobre todo prepararse para simulacros a nivel nacional, para tanto homenajear aquel día como para precisamente estar preparados, hasta ser de utilidad para un verdadero cagadero que la madre naturaleza le daría a la zona centro-sur del país otra vez.
A las 13:14 del martes 19 de septiembre del 2017, entre Puebla y Morelos se localizó el epicentro. A diferencia del anterior, donde fue por movimientos de las placas de Cocos y Norteamérica, aquí fue un sismo provocado dentro de la propia placa del territorio nacional, agarrando a la población en general durante sus actividades comunes o ya saliendo de las mismas. Precisamente ese día, como les dije, se llevaría a cabo, o ya se hacía, un simulacro del sismo, que al final se acabaría siendo real, aunque ligeramente menor en magnitud y duración, contando con 7.1 en la escala de magnitud del momento y durando 1 minuto con 30 segundos, lo cual no sería impedimento para que causara múltiples daños, tal vez no tan severos como el del 85, pero recordemos que un sismo fuerte pues es eso, igualmente echó para abajo a múltiples estructuras de todos los tipos, con igualmente gente adentro, lo cual fue una de las mayores polémicas, porque a pesar de que muchas obras supuestamente contaban con los refuerzos para soportar un sismo, se vinieron abajo a la primera oportunidad de sufrir uno de alta magnitud. Todo esto fue tan inesperado que muchas personas por toda la república, incluyéndome, fueron sorprendidos por este evento tan casualmente ocurrido en un día precisamente de aniversario de la catástrofe, lo cual dejaría, a pesar de ser ligeramente menor que su similar del 85, más consecuencias y acrecentaría otras más que seguían desde el primer terremoto. Esa catástrofe dejaría 371 fallecidos, además de miles de heridos y damnificados. Provocaría también la inmediata movilización en forma de protección civil y del ejército para hacer su labor, además de una notable participación de la población civil e increíblemente ayuda hasta inclusive de caninos que sirvieron fielmente para el rescate de los atrapados en los escombros, de los cuales todavía existen muchísimos de ellos en la actualidad, por simplemente ser costosos de removerlos. En esta ocasión, ahora sí, el gobierno mexicano aceptó tanto la ayuda internacional que llegaría de todas partes, algo ayudado por la globalización, que no solamente permite ver hasta el día de hoy momentos exactos de estas escenas que son perturbadoras y desgarradoras en muchos casos, además de obviamente la ayuda humanitaria y desinteresada de los rescatistas y héroes del propio país. Una mejora con respecto al 85 fue la respuesta del gobierno mexicano, como ya lo acabo de explicar, que fue 1000 veces mejor que ese año precisamente, aunque también le saldría tiro por la culata, porque sería clave también esta parte en cierta medida para que años después perdiera el mismo partido a las elecciones del país, en parte por ese terremoto que destapó, entre muchísimas comillas, porque era un secreto a voces literalmente, algunos escándalos de corrupción y demás cagadas políticas. Más que todas las cosas no son buenas, ya que a día de hoy los daños físicos siguen todavía tras el sismo, que obviamente propiciaron otros incidentes por el nuevo revestimiento de las construcciones. Ejemplo, lo que pasó en 2021 al piso elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, cosa que salvo algún milagro que ocurra y que cambie radicalmente la manera de actuar de las personas de poder de este país, pues no creo que se vaya a solucionar, más por saber que las consecuencias de una catástrofe natural de hace 40 años siguen repercutiendo en la mayor ciudad del país, no solo físicamente, sino que estas mismas sumadas a lo ocurrido en el 2017 son una clara muestra del poder destructivo de la naturaleza, a lo cual estamos expuestos y solamente queda estar preparados para evitar una catástrofe mayor, como los perfectos ejemplos ocurridos el 19 de septiembre de diferentes décadas, pero en un mismo lugar, obviamente. Estos eventos que cambiaron por completo el desarrollo de la turbulenta historia de México son las mayores catástrofes naturales que han azotado al centro-sur del país, y de los cuales hay mucho que aprender y sacar de ellos, principalmente destacar como los demás problemas internos del país que aparentemente no tendrían nada que ver, pero pues pueden definir el número de afecciones de una catástrofe natural que es totalmente inevitable, pero también demostrar la capacidad de este país para sobreponerse a la adversidad y no dejarse llevar por el trauma que dejan ese tipo de eventos que ocurrieron, ocurren y ocurrirán en el futuro, con la ayuda tanto de la comunidad internacional y su humanidad sin importar nada, como la de los propios mexicanos, que con sus propias herramientas y sin el apoyo del corrupto gobierno lograron salvar vidas en el 85, como también a través de los medios digitales hacer ver de esa capacidad mexicana para adentrarse a la odisea de reconstruir a la capital del país tras lo ocurrido en 2017. Y todo esto se demostró tanto en otras catástrofes naturales y eventos trágicos ocurridos en el país, como aquellos fatídicos momentos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 respectivamente. Tras haber visto a profundidad no solo estos sismos en mi país, sino hasta cuestiones políticas del mismo, a lo que probablemente nunca vuelva a hacer, porque la verdad me caga la política, pues ya para finalizar este video bastante extenso considerando en qué canal estamos, pues solamente me queda dar unas últimas palabras para este aniversario del canal, otra vez subido en otro día que no es el fin de mes, además de también dar un aviso importante acerca del futuro del canal, por cuestiones ya tratadas en Brian R3. Primero pues ya somos 260 suscriptores, a pesar de no tener tanta regularidad y que a veces la verdad los videos los hago a la carrera, lo
lo cual seguramente es la razón de por qué el canal se está empezando a estancar, pero pues la verdad me importa poco. Yo con tal de seguir con esta parte de mi hobby que es YouTube, de puta madre todo la verdad. Demostrarnos en estos 2 años que llevamos de casi constantemente actividad todos los meses en el canal, y donde precisamente les quiero decir, seguirá durante todo lo que resta del 2024, más que de aquí entra mi punto que quería tratar. Es que por cuestiones personales, como mis estudios universitarios próximos a empezar, pues el estar todo el tiempo con los usuarios que tengo actualmente en todos mis canales no me lo permitiría otro año más, por lo que este probablemente sea el último año de actividad al 100% en este canal, les digo desde ahorita. No dejar el canal obviamente, voy a seguir trayendo contenido pero de manera más espontánea por esta misma cuestión, y será el mismo problema para el resto de canales como ya lo dije, pero pues eso quiere decir que a su vez mayor tiempo para poder hacer videos de mejor calidad. A ver, no garantizo también aquí una superproducción, pero intentaré hacerlo mejor. Espero continuar con todos los videos ya planificados que tengo en este año, y algunos que tengo en mente que podrían ser bastante interesantes, por lo que por lo menos tenemos garantizado más videos de ciencia e historia, todos hechos con las patas, durante todo lo que queda del 2024 en este canal, más culero que el carajo, pero que me mantiene entretenido, obviamente. Pero pues en fin, nada más me queda recalcar otra vez un muy fuerte gracias a todos los que pura casualidad ven mis videos todos hechos como el ojete, pero con todo el cariño del mundo, más sobre todo por todo lo que ha pasado en este año y el resto de canales obviamente, por lo que eso sería todo lo que vamos a ver por el mes de hoy. Así que aquí se despide Universo B y nos vemos la próxima vez con más videos acerca de lo que nos rodea en el mundo que tenemos. Así que hasta entonces, gente.